Muchachos, a la sesión 12, cálculo superior. Vamos a entrar entonces a una parte que a mi criterio es un poco más sencillo, tiene un poco más de cálculo algebraico. Vamos a entrar con un poco al cálculo de curvas diferenciales, ¿ok? Cuando le aplicas una derivada a una curva, pero ya el concepto de derivada como tal visto como un vector, entonces calculamos la derivada de cada una de las entradas. No hay que confundirse con el concepto de gradiente, porque el gradiente era que yo tenía una superficie no escrita de forma algebraica y le calculo la derivada de la x, la derivada de la y, la derivada de la z. Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir x, y, z con una misma variable. Entonces vamos a tener un vector que solo tienen una misma variable y le calculamos la derivada, pero solo de una variable. Entonces aquí no hay derivadas parciales. ¿Ok? En ese sentido, entonces, para mí, bueno, resulta, no sé, quizá tal vez es porque no tengo tan desarrollada la parte de visualización espacial, resulta más sencillo la parte algebraica que la parte geométrica. Pero bueno, no, sin más flores, vamos a dar inicio sobre curvas parametrizadas. En realidad, ustedes ya están familiarizados eh, sobre lo que es una parametrización. Ujú. Em, digamos, si yo tengo una curva, llamémosla una curva C curva, ¿ok? Que depende, que depende de X, Y y Z, ¿ok? Porque vamos a trabajar en R3, ¿no? Em, la parametrización la reescribirá como es usual que lo denotemos como R de T, ¿ok? Y que solo depende de T. Ujú. Em, con T un parámetro y de aquí es donde nace el término parametrización. ¿Ok? Parámetro. Em, la razón por la cual uno usa la T como parámetro es porque usualmente cuando uno visualiza las funciones, entonces, no, en realidad lo vamos a hacer a ver, en un intervalo. Entonces, esta curva tiene una función que va a depender de t, otra función que va a depender de t, ¿ok? Y t va variando en este intervalito, ¿ok? Digamos, la más usual es que esta sea lineal y esta sea la altura. Es de hecho la forma en como nosotros definimos las funciones. Acuérdense que nosotros definimos y igual a f de x. Entonces, una parametrización es que X yo le llame T y entonces Y por consecuencia va a ser F de T, ¿verdad? En esto no hay mucho misterio. Ahora, tal vez ustedes dirán, pero mae, qué forma tan complicada de llamarle las cosas, o sea, ¿por qué entonces no le llama X a todo? O sea, ¿por qué le tengo que cambiar la letra? Bueno, es por un hecho de que aquí vamos a ver a X y Y como variables independientes, las dos, o las tres, X, Y, Z, variables independientes. No hay una estrecha relación entre una y la otra. Entonces yo, antojadizamente, decido a quién le voy a poner una variable o un parámetro, y entonces las otras que van a estar relacionadas con las demás variables van a estar escritas en función de ese parámetro, pero porque yo decidí que fuera la X la que tuviera T. Bien podía decir que Y fuera T, entonces nada más tengo que despejar X en términos de Y para que me quede un X en términos de T. Que si la función es biyectiva se puede despejar, entonces tendría la inversa. Aquí no hay mucho misterio con esto. Pero bueno, están familiarizados con la parametrización. Es una función.
cuando tenemos funciones, de hecho, es la forma en cómo vamos a parametrizar. Pero existen otro tipo de elementos, ¿verdad? Cuando no son funciones, sino que tenemos curvas implícitas, como lo puede ser un círculo, como lo puede ser una elipse, que la parametrización no es tan sencilla como decir a X le vamos a valer T y la otra va a valer un término. ¿Cómo hacemos entonces? Eh, por ejemplo, un círculo. Un círculo, ¿cómo lo podemos parametrizar? Existen muchísimas parametrizaciones, muchachos. El truco es lograr escribir esta MAE como una función que solo dependa de una variable. Entonces, por ejemplo, digamos la ecuación del círculo, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r. Ujú. A r cuadrado. Entonces, una posible parametrización de esto, muchachos, es que x sea r coseno de t y y sea r. No, voy a cambiarle, voy a ponerle a. ¿Está bien? Y ya les explico por qué. Esto está mal, sería h más a coseno de t y k más a seno de t. Entonces, esto recuerda la notación polar, ¿no? Donde uso coseno y seno, pero la diferencia aquí es que t va variando de un ángulo a otro ángulo, ¿ok? Y esto es lo importante, muchachos. T va variando en un ángulo, perdón, en un intervalo cerrado, cerrado. Es decir, va a tener un inicio y un final. Es decir, no tiene los infinitos. ¿Ok? Eso es lo que hace una parametrización. Logra cerrar la curva en algún momento. ¿Ok? No voy hacia el infinito. ¿Está bien? Podemos hablar de ese concepto de qué pasa cuando la parametrización va al infinito, si tiene alguna convergencia, pero bueno, eso no va a corresponder. Aquí nos interesa solo que tenga un inicio y un final. ¿Ok? Em, entonces las polares tenían dos variables, que era zeta y r. Aquí solo hay una, que es t. A, que es el radio, no varía, es constante, el radio está fijo. Entonces, esa sería una posible parametrización. Una forma de escribirla es esta, u otra forma de escribirla en su forma vectorial sería esta. ¿Quién es A? A es, perdón, ¿quién es X? X es eso. ¿Y quién es Y? Y es esto. Eso sería el círculo, ¿ok? Una posible parametrización. Em, Me fui muy elevado. ¿Cómo podríamos parametrizar una recta, digamos, en términos no viéndolo como una función lineal, sino que lo vamos a ver como que tiene un vector de inicio y un vector final? Algo así, digamos. Esto tal vez conviene dibujarlo en R3. Entonces tiene un inicio y un final. Aquí entonces esta curva va a parametrizarse como A más T veces B menos A. Esto no debe ser ningún misterio para ustedes, porque esto es la forma en cómo uno denotaba, muchachos, un vector. Ujú. El vector, este es el vector director y este es el valor de inicio, y va a ir variando desde 0 hasta 1. Y con esto, todos estos elementos lo que hace es recorrer. O sea, es como si yo tuviera todo el vector este aquí, este es b menos a, todo tan largo. Entonces, cuando yo voy variando de 0 a 1, yo voy tomando los distintos valores que van aquí hasta llegar a b. Ujú. Eso es lo que hace. Entonces, esa es una parametrización, sí, señor. Eso es una parametrización. Em, Altamente utilizada, esta notación es de segmento, altamente utilizada sobre todo en cálculos de problemas de convexidad. Miren qué interesante, o sea, la ecuación de convexidad es la que cumple que este segmento siempre está dentro, es demasiado útil. Y bueno,
Me parece que estas son como todas las distintas curvas que... Ah, no, hay un casos particulares, casos particulares. Paralelos a Entonces algún ahorita eje. puedo subir un poquito. Sí, claro, joven. Usted me avisa. Más. O ahí. Tal vez un poco más. No, Si no yo lo creo hago que, más no, 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 pequeño, Carlos. sí, sí, ahí mejor. Muchas gracias. ¿Las rectas siempre son de 0 a 1, Armando? Sí, estas que yo le escribo, sí. Hay un caso particular que le voy a escribir que son cuando son paralelas. Que esto sepa, Ale, y esto me interesa que sepan y que lo entiendan muy bien, muchachos. Las parametrizaciones no son únicas. Usted podría definir otra, Ale, que bien, bien de 0 a 2. Pero entonces aquí habría que hacer un ligero ajuste de valores para que calcen. Pero la que cumple para que vaya de este valor a este, el más sencillo, es este que te he escrito. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo no quiero que B sea el final, sino que termine un poco más alargado, entonces yo sí puedo ponerle un valor más extenso, ¿verdad? Depende del largo en proporción de lo que sea esta expresión, esta diferencia, ¿verdad? O sea, tiene que ser una constante proporcional en proporción de la diferencia de B menos A. ¿Ok? B menos A se convierte en la unidad, por así decirlo. Entonces, si me vuelvo a alargar B menos A, entonces sería hasta 2. Si me alargo Sería 3 veces, comparable a un vector unitario. sí, podríamos, En cierto podríamos sentido. convertirlo incluso en... Lo que pasa es que si lo convertimos en un vector unitario, entonces ya la unidad ya está aquí fija, entonces no necesariamente es esta medida que yo le he puesto. Digamos que al hacer esa resta, como te digo, convertí en esa expresión mi unidad. Ujú. Pero sí, no sé si con eso respondo a tu pregunta, Sí, joven. sí, gracias. Ok, bien, bien. Sí. Genial, genial a los dos. Ok, pero digamos, hay una forma más sencilla de cuando son paralelas a un eje. Digamos la que es paralela a, digamos, al eje Y, digamos, algo así. Tengo este segmentito, ¿no? Entonces, digamos que va variando desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, y este valor está fijo, digamos, no sé, H, puta, H. Y entonces, la X va a valer H porque H es constante y la Y va a ser la que va variando. ¿Dónde va a ir variando? Desde A hasta B. Entonces, la parametrización de esta sería H, T. ¿Lo ves? Entonces, también usted podría decir, bueno, este es el par ordenado H, A y este H, B. Entonces usted puede definirlo como H, A más T veces la diferencia de H, B menos H, A, ¿verdad? Siguiendo esta misma lógica que yo le escribí aquí. Si hago eso, ¿verdad? Si hago esta diferencia, me va a quedar, bueno, H menos H me da 0 y B menos A, pues B Esto menos me A. resulta familiar. Sí, sí, claro, claro, lo Ah, tuvo que haber visto en álgebra me lineal, suena, joven. no, pero también me suena a ecuaciones diferenciales. Santo Dios, ¿por qué? No me acuerdo. Era cuando se vieron no me acuerdo qué parte. Las funciones que estaban definidas a trozos. Una parte Ah, la función Heaviside, claro, la función de claro. Heaviside. Sí. Sí, de ahí me suena. Y porque haces una función menos otra, que es la del inicio Sí, menos del final. Está bien, pero que sepa que no es el mismo concepto, joven, porque estos son puntos y lo que allá hacíamos eran funciones. sí, Ujú, sí. ujú, ujú. Pero sí, sí, buena analogía. Mm. Aquí entonces pueden ustedes observar que yo puedo distribuir el t, ¿no? Porque t es un parámetro y acuérdense que estamos trabajando en campos vectoriales, muchachos. Entonces los campos vectoriales
¿verdad? Es sumar o restar cada entrada. Cuidado que yo no puedo multiplicar vectores, no puedo multiplicar, mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque el resultado no me da un vector, pero yo sí puedo sacar o meter escalares, tb menos ta. Y luego sumo cada una de estas entradas, me queda h, a más tb menos ta. Pero aquí, mi estimado Alessandro, observe que t iría de 0 a 1. P. O sea, esto fue complicadísimo comparado con esta. Pero lo interesante es que aquí, cuando vale 0, observe, cuando vale 0, da A, coincidiendo cuando empieza aquí A. ¿Y qué pasa cuando vale 1? Cuando vale 1, entonces este vale A menos A, se cancela, entonces se cancela este y se cancela este y me queda B, justamente cuando llego al final. Entonces, lo único que hacen, para que sepas si tiene curiosidad, porque yo no les he explicado en concreto qué hace la parametrización, digamos que tengo esta curva, ¿no? Parametrizada de esta forma y esta otra parametrizada de esta forma. Entonces, eh, si la veo por brinquitos, digamos, por brinquitos, esta va recorriendo algo así y esta va recorriendo algo así. Es más espaciada. ¿Ok? Pero, digamos, por la infinitud de los números, ¿verdad? En realidad, ¿por qué? Porque es más largo hacer, bueno, suponiendo que A y B es más grande que 0 a 1. Es más largo hacer de A a B que de 0 a 1. Entonces, en ese sentido, a esta MAE le va a demorar más tiempo llegar que a esta. De hecho, el dibujo está al revés, ¿no? O sea, le debería más bien tomar menos tiempo a esta, ¿verdad? Pega brinquitos más rápido. ¿Mm? Ah, sí, digamos, y esto tiene que ver todo, es que lo sigo haciendo igual, es que soy huevón. Ajá, y este más puntitos. Tiene que ver por un sentido, no sé si lo vieron, lo del vector velocidad, muchachos. Tiene que ver estrechamente relacionado con eso, porque si lo veo en cuestiones de tiempo, a esta le va a demorar menos tiempo llegar de aquí a aquí que a esta, pero recorre la misma distancia. Recorre la misma distancia. Pero hablar de velocidad y distancias es hablar de la derivada de la distancia. Sí, 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 claro, eso O me sea, da el no, vector no es la velocidad. misma, ¿verdad? O sea, no, estas no son la misma curva, ¿verdad? La misma Sí, recta, claro, sí. Esta y esta son la misma, sí, la es la misma, misma. pero En la misma curva. la velocidad es El diferente. vector es correcto. El vector ¿Por qué? velocidad van a ser diferentes. Es correcto. Es correcto. Aquí, digamos, aquí el vector, de hecho, es vector unitario. Podemos observar que el de A Ah, 0,1. digamos, si en La, realidad fuera el mismo recorrido en el mismo tiempo, uno tendría que multiplicar una de las dos por algún valor exacto. para De que hecho, se convierta en si otro. usted ve este vector, digamos, me va a quedar la derivada de esto es 0 y derivada de esto es B menos A. Entonces, ven, esta avanza, digamos, una unidad por tiempo y esta avanza B menos A unidades por tiempo, ¿verdad? Derivada. Que lo que estoy haciendo es derivando entrada por entrada, ¿verdad? Por fin podemos derivar entrada por entrada. Entonces, Gracias. pues con todo gusto, joven. Mm, Entonces, claro, bueno, siempre, y por eso, ajá, que sí, le va a dar más tiempo, porque la distancia es mayor. Y siempre va a ser un P A menos misma A. distancia, joven, En distancia es pero va más rápido o más lento, depende con más los ojos lento. en que lo vean, ¿ya? Ah, ok, sí, listo. Ujú. Sí, si lo pensa, acordate que lo que yo pensé es que este intervalo es más grande, entonces este iría más lentito que este, ¿verdad? Podría verlo como, o sea, ya más, viéndolo del lado más gamer, por así decirlo, a Ah, diferentes es fotogramas por correcto, segundo, joven, es correcto, FPS es correcto, básicamente. es correcto. Básicamente. Sí, sí. Podés, vamos a ver, vieran que nunca he pensado si eso tiene que ver con un asunto vectorial, a lo mejor que sí, pero sí, va a recorrerlo ahora, otra vez, y esto es importante.
Si nos vamos al infinito, estos van a recorrer exactamente la misma cantidad de puntos. Pero como estamos trabajando en aspectos discretos y las velocidades en algún momento lo vamos a tener que calcular en concreto, usted va a ver que uno va a ir fluido y el otro, para que llegue a al mismo tiempo, tendría que ir así, justamente que es lo que dice Carlos, que tendría que ir como cortadito. Pero llegan al mismo punto ambos. O que vayan fluidos ambos, pero uno va a llegar primero que otro. Pero ambos recorren la misma velocidad. Si quieren, muchachos, podría hacerles un gráfico si aún no les queda claro como con GeoGebra, como para que vean qué hace que se mueva. ¿Les gustaría o mejor continúo? Porque no he hecho nada. Estaría chida, pero pues, tal vez para después como para complementar. Está bien, si me da tiempo. Por Cosa que aparte, pues, o por aparte podría ser enviarnos algún... Sí. No es nada algo. del otro mundo. No es nada del otro mundo. Van a ver. Ok. Vamos a hacer entonces ejercicios, claro que sí, de cómo parametrar. Ay, no, antes de hacer ejercicios, cambio de orientación. Esto es muy importante. Digamos, muchachos, que yo estoy trabajando con una curva y usualmente se denota de la siguiente manera, porque va a haber un inicio y un final. O sea, toda curva va a tener un inicio y un final a partir de ahora. Entonces pueden haber dos direcciones, ¿verdad? Un sentido horario y un sentido antihorario, ¿verdad? Voy a tratar de que se parezcan lo más posible las curvitas. Entonces, la parametrización que uno hace usualmente es esta, muchachos. Trabajo de un inicio a un final. Digamos, esta curva está parametrizada de izquierda a derecha. ¿Cómo puedo entonces parametrizarla de derecha a izquierda? Bueno, aquí la T va variando de A hasta B. Simplemente, muchachos, la nueva curva resultará en cambiar la T por A más B menos T. Simplemente es darle la vuelta. ¿Y por qué tiene sentido esto? Y T va a ir variando desde el mismo valor. Porque si inician A, ¿cuánto vale A? A menos A da B. Entonces, ven, inician B. Y cuando T vale B, B menos B da A. Entonces, más bien va al revés. De hecho, muchachos, bueno, es que no creo que recuerden eso. Es el mismo principio de integrar de un lado a otro. Digamos, de Sí, eso integrar, es lo que estaba pensando. hay una propiedad en donde De usted hecho, puede hacer por un eso estuve cambio a de... punto de decir que el intervalo era de B a A y que no, que el intervalo es el mismo, pero es Sí, como invertir los límites de integración, es entonces correcto. saco menos. Digamos, si es de esta forma, entonces es lo mismo que hacerlo de f de a más b menos t. Sí, perdón, joven, tengo que cambiar de hecho los límites de integración de b a a. Es exactamente lo mismo. Sí, pero bueno, ya ahí me estoy desviando. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, este es el cambio de orientación, claro. Yo ya en ese como, ¿cómo hacemos? Y ya les expliqué, así se hace. Entonces vamos a hacer ejemplos. Voy a traerme una fotito. Un momento. Ujú. Como les he dicho en varias ocasiones, desde que me gradué me dio el superpoder de no saber usar la tecnología. Ejemplo 1. Parametrice las... Entonces, ¿usted ya es graduado? Sí, claro, joven.
De hecho, yo, ¿En qué y carrera? yo no les he contado, Carlos, yo estudié enseñanza de la mate, Ah, ¿verdad? perdón, es que estoy algo Ajá. más despistado. Le voy a decir, yo soy más despistado que... Sí, sí, bueno, ¿Cómo me va vamos a a ver. hacer? Bueno, Ale me vio, no, Ale me conoció ya graduado, sí, del Bachi. Eh, pero sí, hace 1000 años me conoció. Lo que pasa es que yo, joven, la licenciatura la he ido sacando 1000 años porque en paralelo estaba llevando también un posgrado, un máster, que de hecho ya los terminé, muchachos. Creo que no les conté. Ujú, ya terminé ¿Y la cómo, maestría. y cómo es la experiencia de llevar dos carreras al mismo tiempo? Vamos a ver, el TEC es altamente demandante, Sí, porque yo altamente. el año pasado estuve llevando dos carreras, este año una en el TEC y una en la UCR y, Ujú. y este año como que congelé entre comillas la UCR. Ujú, ujú. Es que el Qué TEC es, difícil. o sea, no hay forma. Y eso que yo estaba llevando una maestría, muchachos, y la universidad era altamente prestigiosa. O sea, yo no podía comparar lo que a mí me consumía el TEC, es que era demasiado, era demasiado. Los de España no eran tan, o sea, me dejaban bretes y todo. Y ¿Era había, cuál ajá, universidad era? en la Universidad Politécnica de Valencia. Ujú. Mm. Pero, o sea, muchachos, el TEC, o sea, yo digo de verdad que no hubo etapa más difícil que el TEC. Claro. Entonces, fue una experiencia, sí, sí le cuento. Sí, más porque yo di, muchachos, yo tuve que hacer tesis este semestre. Ustedes se imaginarán con lo que yo estuve corriendo. Por eso es que a veces me atraso con usted. Pero sí se logró. Sí, sí, sí. Entonces sí, pero a Ale yo vacilaba, yo le decía, el superpoder de no saber prender un video ni eso. ¿Qué te pasa? Sí, exactamente. Terrible. Bueno. Ok, ¿cómo se parametriza esto, muchachos? Hay dos curvas. O sea, tengo esta parábola y esta circunferencia. ¿Por qué sé que es una circunferencia? Porque diga, aquí me la está diciendo, ¿verdad? Y esto es una parábola. Entonces, ¿cómo hacemos? La parábola es muy sencilla porque está escrita como una función. Entonces, para C1 es súper, súper sencillo. Automáticamente X vale T. Entonces, Y valdría 2T menos T cuadrado. ¿Y de dónde a dónde va variando la X? La X va variando desde este valor a este valor. Esas son las intersecciones. O sea, eso es cuando vale 0. Y si saco factor común, ok, eso es sencillo, ¿verdad? Es 0 igual 2x menos x cuadrado. X, 2 menos x. Entonces aquí vale 2 y aquí vale 0. Entonces, la parametrización C1 sería un RDT de la forma x igual t y y igual 2t menos t cuadrado, con t variando de 0 a 2. O también lo pueden ver en su forma vectorial, ¿verdad? Lo cual es como más sencilla de verlo. Y eso sería C1. Pero muchachos, esto es dirección de izquierda a derecha, ¿verdad? Necesito hacer dirección de derecha a izquierda. Entonces cambio de orientación, cambio la t por eh, la suma de estas dos vainas, que da 2 menos t. Ujú. Entonces, C1 visto de derecha a izquierda sería 2 menos t, 2 por 2 menos t, menos 2 menos t al cuadrado. Bien. Y bueno, ahí podemos ahí, no sé, 4 menos 2t, y esto sería 4 más 4t menos t cuadrado, ¿verdad? Con el menos aquí del frente. Hace todos estos cambios de signos. 4 menos 4 se cancela. Menos 2t más 4t me queda 2t.
Sí está bien lo que yo escribí. Ah, sí, vean, qué vacilón, volvió a quedar lo mismo. Bueno, la altura quedó igual, nada más fue haber cambiado la X. Esto fue casualidad. ¿Está bien? Ok, entonces ya tenemos C1, la correcta, de derecha a izquierda. Nos falta C2. Para Ah, C2, ajá, dígalo. aquí sale la pregunta del millón. Porque en el tema de las respuestas, ya como me enseñaron en esta parte, solamente le ponen un menos a un C. Pero entonces es lo mismo. O sea, le ponen el menos afuera, pero no le cambian nada. ¿Serio, mae? Le ponen el menos afuera del C1 y le dicen es igual a eso. No sé por qué, pero pues ahorita me doy cuenta que eso hasta se simplifica. No, pero es que si usted le pone menos a esto, espérese, Sí, no, déjeme pero buscar. digamos, cuando le dicen lo de la orientación, simplemente ponen el menos en el C y listo. Le dicen que esa es la respuesta, no le dicen que es que se ponen el menos y se da la vuelta Ah, y se simplifica, no dicen todo eso. oiga esa vara. Espérese, déjeme buscar en el libro. Para ver si es cierto. Bueno, también podemos hablar de que puede que no se lo estén enseñando de la mejor manera. Puntos suspensivos. ¿Dónde está lo del cambio de orientación? Dios mío. Parametrización en curvas. Coordenadas polares. No encuentro lo de cambio de orientación. Casos particulares, ya se los dije. Y en el segundo libro, va, puede ser aquí, curvas en, no, distintas parametrizaciones. Ah, tal vez. Ok, no. No, joven, no sé cuándo fue que yo leí lo de cambio de orientación, de verdad. Sé que lo leí en algún momento, pero no sé. ¿Sí? Pero así es, o sea, yo sé que lo que le estoy dando es así. ¿Está bien? Ok, A lo mejor es que la notación es que usa un menos, pero no es aplicarle un menos a todo. ¿Está bien? Es hacer este ligero cambiecito que te estoy diciendo. ¿Está bien? Bueno, listo. listo. Ok, entonces, esto es una circunferencia. La circunferencia es sencilla. Tiene centro 3,0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que resta la X es 3 y el que resta el Y no es ninguno. Radio, 1. ¿Verdad? Porque la raíz de 1 es 1. No me cansaré en decirlo, raíz. Es usual que a veces no pongan la raíz. Entonces, X será 3 más coseno y Y será 0 más seno de t. Ahora, algo importante a observar, muchachos, con respecto al centro. Con respecto al centro, si yo ubico la circunferencia, ¿verdad? La cual es así, digamos, em, podríamos hacerlo de menos pi medios a menos pi. Esa podría ser una opción. Y así nos ahorramos el cambio de orientación, porque entonces este iría de esta forma, ¿verdad? O otra que podría ser bien, puede ser también hacer de pi a 3 pi medios, pero entonces habría que hacerle un cambio de orientación, ¿verdad? Entonces, voy a escoger esta porque está más directa, pero que sepan que podíamos escoger cualquiera de estas dos. Y creo que no hay ningún... Ah, ma, yo creo que sí. ¿T siempre tiene que ser positivo? No necesariamente. Aumenta.
Creo que no. Ahí no se puede sacar tangente, ahí no conviene sacar tangente al polo, ¿verdad? No, 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 joven, no. Aquí no hacemos eso. Aquí no Ok. hacemos eso. Porque, joven, no se confunda, no estamos haciendo coordenadas polares. Lo que estamos haciendo es una parametrización por medio de polares, que es diferente. ¿Está bien? Simplemente me Ah, ok. da la... Es como un cambio de variable, Es correcto. pero sin cambiar Eh, el sistema de coordenadas. no es cambio de variable porque ambas quedan en una misma variable, pero esta no es variable, sino que es un parámetro. No puede valer lo que quiera. ¿Sí? Esto es importante que lo Sí. sepa, joven. Vale de este intervalo perdón, en el intervalo en el que está. Por eso no es variable, es parámetro. Un parámetro es un valor que está, es un valor variable, valga la redundancia, pero que está de un valor a otro, ¿sí? ¿Sí me doy a Mira, entender? muchas gracias. Ujú, ok. Entonces, ¿verdad? C2 quedaría como, quedaría como 3 más coseno y seno. Ujú, y listo. Está con t variando de menos pi medios a pi medios. A menos pi. Y listo. Esta queda pendiente, ¿verdad? Aquí la parametrización X y Y son iguales, pero lo que va a cambiar es la T. La T va variando de pi a 3 pi medios. Entonces habría que hacer cambio de orientación y por consecuencia la C2 va a quedar diferente. Voy a escribírselas como quedaría. Quedaría 3 más coseno de 5 pi medios menos T, lo cual es la resta de 3 pi medios, perdón, la suma de 3 pi medios más pi, y luego seno de 5 pi medios menos t, ¿verdad? Y ahí estaría la parametrización. Cualquiera de estas dos parametrizan. Y esto es lo más interesante. Como ambas tienen la misma longitud, ¿verdad? La longitud de este y la longitud de este es la misma. Aquí la t va variando de 3 pi medios. Perdón, de pi a 3 pi medios. Como ambos tienen una longitud de pi medios, ambos lo hacen en la misma velocidad. Pero la diferencia es que mientras una la hace así, la otra la hace así. Digamos, los puntos como que hacen así, ¿me entienden? Pero llegan, o sea, terminan de moverse al mismo tiempo. Y eso es lo interesante. Bien, pero cualquiera de estas dos, insisto, es correcta. Solo deben escribir una. Pero, ajá, ok. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Me escucha? Sí, joven, ¿qué pasa? Está de pi medios a 3 pi medios. Le iba a preguntar precisamente por eso, porque el morado está menos pi. Va, ¿Qué voy, pasaba si voy, usted lo voy. definía, por ejemplo, si podía definirlo de 3 pi medios a pi, más bien? O no De se 3 puede. pi medios. Ah, ok, entonces vas a obtener esta curva, joven. Ucha, esta curva. Ujú. ¿Ves la sutil diferencia? La sutil enorme diferencia. Sí. Lo que pasa es que no, no es correcto, Alessandro, y le voy a explicar por qué. Porque un intervalo siempre se escribe del menor al mayor. Sí. Ah, claro, Entonces, sí. Entonces, me echo por encima la regla del intervalo. exacto, exacto. No puedes escribir, digamos, escribir esto lo mismo que esto, pero la distancia siempre ella va a empezar desde el menor número. Entonces, por eso no. Más bien lo que yo le dije fue incorrecto. Eso sería de 3 pi medios hasta 3 pi, digamos. Y entonces no, no fue erróneo lo que le dije, ¿está bien? Lo que le estoy diciendo ahora sí es correcto. Es de que debes recordar que va en orden, o sea, una parametrización, quizá no lo anoté, entonces valdría la pena, una parametrización siempre va a ir de A a B y A siempre es menor que B. Siempre, siempre, siempre.
Gracias. Todo gusto. Ok, vamos a hacer entonces esta otra parametrización. Entonces, observen, ya estamos aquí trabajando en R3, muchachos. Entonces, cada una de las curvas, aunque sean planas, deben tener 3 entradas. Entonces, vamos a proyectar aquí. Estamos en XY. ¿Verdad? Podemos observar que la primera curva es así. Y corta aquí en 3 y en 9. ¿Por qué? Porque el punto es 3,9,0. Entonces, la curva es súper sencilla. Basta con decir x igual t, entonces lleva a valer t cuadrado. ¿Y la z? ¿Cuánto vale z ahí? Pero, Exacto, porque no tiene altura. Entonces, la curva 1 sería t, t2, 0, y t va variando de 0 a 3. Porque, ¿verdad? Iría de aquí a aquí. Y la ventaja es que esta tiene la dirección que yo necesito, entonces no tengo que hacer un cambio de dirección. Listo, ya tengo la primera. Parametrizo la segunda. La segunda, observen que paralela al eje Z. Entonces Z es la que va a ir variando. ¿De dónde a dónde? O sea, si yo... 5. Exacto, de 0 a 5. ¿Quiénes son las constantes? La X y la Y. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? 3 y 9. Exacto, exacto, porque aquí estas expresiones son las constantes. Entonces, en paralelismo siempre sucede eso. Solo hay una que es variable, que toma un valor entre un extremo y otro, y las demás son fijas. Entonces, podemos parametrizar C2 como 3, 9 y T. Con T de 0 a 5. Listo. Ya tenemos C2. ¿Y C3? Bueno, C3, muchachos, es un vectorcito. Entonces yo puedo, este punto, ¿verdad? Este punto de aquí es el 0,12,0. ¿Por qué? Porque de ahí se puede ver, ¿verdad? Que pasa en Y y como pasa únicamente por Y, las demás valen 0. Entonces lo voy a parametrizar de esta forma, que es la más sencilla, donde A vale 395 y B vale 0,12,0. Y la T va variando de 0 a 1. Entonces, si reescribo un poquito, sería 395 más T veces 0,12,0 menos 395. Entonces, ¿qué me da esa resta? 0 menos 3 me da menos 3. 12 menos 9 me da 9, 3. 0 menos 5 menos 5. Y simplemente junto, ¿verdad? Por campos vectoriales. 9 más 3t y 5 menos 5t. Sí. Ujú. Entonces eso sería C3. Otra vez, con t variando de 0 a 1. Algo importante a observar, muchachos, que quizá tal vez no les hice hincapié, esta t no es la misma que esta t, ni es la misma que esta t. Son t's diferentes. ¿Por qué? Porque no es posible que esta vive en un intervalo y esta en otra, van a invadirlas. Entonces, una vez que termina esta, otra parametrización ajena es esta de acá. Y así con esto. Bien. ¿Dudas con esta parametrización, muchachos? De la parametrización de todas estas curvas, vean que es como una función a trozos. Entonces tengo una primera parametrización, una segunda y una tercera.
¿Qué iba a hacer yo? No me acuerdo. A ponerles otro gráfico, claro. Bien. Ok, vamos a parametrizar las curvas que están señaladas en celeste, muchachos. O sea, este C1, este C2, este C3 y este C4. ¿Ok? Observen ahora, muchachos, que ya no es la cosa tan sencilla, porque entonces tengo la intersección entre planos y dos superficies cilíndricas, ¿verdad? Tengo esta superficie cilíndrica grande, ¿verdad? Que está compuesta por círculos y esta otra que también es otra superficie cilíndrica. Ok, entonces vamos a empezar con la de C1. Que C1 es la intersección entre este o este, su traza en XY, en XZ, perdón, ¿verdad? O sea, simplemente es cuando corta aquí. Entonces, eso es cuando Y vale 0, ¿verdad? Esto me va a ayudar para la parametrización. Ahora, ¿cómo parametrizo esto? Esto es una circunferencia con centro 0, 0 y radio 2, ¿verdad? La raíz de 4. Entonces conviene hacer x igual 2 coseno, y igual 2, perdón, y nada, z igual 2 seno y y valdría 0. ¿Y la t de dónde a dónde va variando? Iría de 0 a pi medios, ¿verdad? Si igual no lo visualizan, voy a hacerles un dibujo. Porque si yo proyecto esta curva, que es de esta forma, ¿verdad? Y aquí es el plano XY, entonces XZ, perdón, claramente podemos evidenciar que el ángulo empieza en 0 y termina en pi medios, ¿verdad? Sería todo este recorrido que hago. Como referencia, muchachos, en su centro, ¿ok? Como referencia en su centro, en el 0, 0. Bien. Entonces la parametrización quedaría 2 coseno, 0 y 2 seno. Listo. Ahora, ¿cómo hago C2? Bueno, C2, observen muchachos que esta parte de acá forma parte de este cilindro y parte de este plano de acá, ¿verdad? Entonces sería la intersección entre x cuadrado más z cuadrado igual 4 y x más y igual 4. Así pues, una opción cuál podría ser, bueno, ya x ya la parametrizamos y la z también. De aquí, Willas, podemos despejar la y. Entonces la y sería 4 menos la x, pero la x, ¿quién es? Es 2 coseno de t. Entonces lo ven, como es la intersección, una la sustituyo en la otra y así obtengo la intersección. Y la t igual va variando porque vean que esto está proyectado igual. Este trozo iría de 0 a pi medios. Entonces t va variando de 0 a pi medios. ¿Mm? O sea, C2, si lo escribo de una forma bonita, sería 2 coseno, 4 menos 2 coseno,
y 2 seno, el Z. Ujú. Entonces, ese sería la parametrización C2. Ahora, ¿cómo hago la parametrización C3? C3 es un segmento que tiene inicio este punto y final este punto. Este es el 0,4,0 y este en X vale 2 y es la intersección entre este. Entonces tiene que ser 2,2,0, ¿verdad? Para que se forme parte del plano. Entonces A más T veces B menos A. A vale 2,2,0 y B vale 0,4,0. Insisto, este punto, si quieren lo puedo marcar, aquí lo puedo ver en X vale 2. Entonces, para que la suma de 4 Y necesariamente tiene que valer 2 y la Z ya está de gratis porque está en el plano XY y este otro ya está listo, ¿verdad? El 0,4,0. Entonces, 2,2,0 más T veces 0,4,0 menos 2,2,0. Entonces, eso me da 2,2,0 más T veces 0 menos 2, 4 menos 2 da 2, 0 menos 0 da 0. Entonces, esto es lo mismo que 2 menos 2t. 2 más 2t. 0 más 0. Entonces, eso sería C3. Ujú. Con t variando desde 0 a 1. Claro que sí. Y C4, este de acá, que C4 viene siendo muy similar a C2, la intersección entre esta curvita y este plano. Es casi igual, entonces de hecho me lo voy a traer. Porque es casi que igual. La diferencia es que C4, muchachos, es el plano, perdón, la superficie cilíndrica, x cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, el centro es 0,1 y el radio es 1. Entonces, la x aquí va a ser coseno de t y la y sería 1, perdón, la z, 1 más seno de t. Y nuevamente la y va a ser 4 menos x y la x es coseno, entonces sería 4 menos coseno. Ahora, algo importante, muchachos, es que si yo proyectaba, voy a traerme la figura, no importa, como para guiarnos. Pegar, pegar. Observen, Willas, que el centro es el 0,1. Entonces, si yo proyecto en su centro, el centro sería de esta forma. ¿Verdad? La X y la Y. Y va así incluso. Entonces, visto desde su centro, iría de menos pi medios a pi medios. ¿Verdad? Otra opción igual podría ser solo esa. Sí, porque de pi medios a 3 pi medios no funciona, ¿verdad? Porque tomaría el otro lado. Sí, no es la única opción que se me ocurre en Willis.
Entonces, el ángulo va variando más bien de menos pi medios a pi medios. ¿Mm? Entonces aquí cambiaría esto de acá. Y esto, bueno, este quedó sin este 2, sin este 2, y aquí es 1 más. Ujú. Eso sería C4. Ujú. ¿Ok? Ya están las 4 parametrizaciones necesarias. ¿Vieron qué lindo? Dudas. Ok. ¿Qué significa la parametrización entonces? Digamos que yo tengo, no sé, y igual 3. ¿Ok? Y quiero parametrizar desde aquí hasta aquí. ¿Ok? No necesariamente. Ajá. Entonces, segmentito. Aquí. Y este le voy a poner un grosor más grande. Esta es la curva, entonces, esta es la curva que quiero parametrizar. Tiene que ser una curva cerrada, o sea, un intervalo cerrado. Que aquí vamos a trabajar desde 3 a 7, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, esta es sencilla, ¿verdad? Una opción sería em, que la X es la que va variando y la Y es fija, vale 3, ¿verdad? Con, con T variando de 3 a 7, les puse yo. Ajá. Esa es una posible parametrización. Ahí está. ¿Cuál es otra posible parametrización que habíamos dicho? Bueno, que sea la resta de el 3,0 más ¿Qué es t esto? veces 7,0 menos 3,0, ¿verdad? Entonces aquí hagamos un par de cálculos rápidos. 7 menos 3 da 4, entonces me va a quedar 3 más 4t, 0, ¿verdad? Y aquí más bien la t va variando de 0 a 1. Ujú. Entonces tenemos dos posibles. Voy a hacerle un toquecito más grande. No, no lo quiso hacer más grande, me odio. Ups, ups. Era esto lo que tenía que cambiar. Ajá, ok. Ah, ah. Ok, listo. Escribamos las dos, porque digamos, esta es la parametrización. Usted dice, ah, qué lindo escribirla, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta?
¿Qué? Entonces, necesito un parámetro, necesito uno que se mueva de 3 a 7. Entonces voy a hacer un deslizador que se mueva, que voy a llamarle T, está bien, de 3 a 7. Entonces, aquí está un valor que se mueve de 3 a 7. Entonces le voy a decir, por favor, dibuje T, 3. Entonces, si yo muevo el parámetro, voy a activarlo, observen que entonces este punto va a ir caminando de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces va a cubrir toda la superficie. Bueno, la curva como tal, que ya paré. Entonces eso es lo que hace. Pero si yo dibujo la otra, muchachos, digamos, si hago otro de 0 a 1, voy a llamarle K, ¿qué? Porque no la puedo llamar igual, porque si no la compu entra en crisis. De 0 a 1 sería esta parametrización que habíamos dicho. Sería 3 más 4 por K, 0. Y no la está haciendo. ¿Y por qué no la está haciendo? Creo que no me dio acá ninguna. Déjeme ver, espérese, joven, para ver si sí lo hice bien. 7 menos 3 da 4. Sí, sí, está bien. Pero no lo dibuja. Ven, sí lo hace, pero le faltó la altura. ¿Por qué le faltó la...? Ah, es que soy baboso. No. Es que este es el punto 3,3, claro, y este es el 7,3. Ya lo arreglo entonces. Este es el 3,3 y este es el 7,3. Ajá. Lo único que va a cambiar, claro, es la altura que va a quedar aquí en 3. Entonces, me vengo a este otro puntito. Aquí la entrada es 3. Ahora sí. Entonces, voy a activar ambas, ¿verdad? Bueno, tal vez con una suerte de... ¿Será que puedo activar ambas al mismo tiempo? Vamos a ver si las puedo activar al mismo tiempo. Ah, sí, sí las pude activar. Pero ¿dónde está una y la otra? Ah, se mueven iguales, mae. ¿Pero por qué se mueven iguales? Claro, pero es porque estas van a si lo ven, se mueven a la misma, y no quiero que se muevan a la misma velocidad, babosas. Quiero que se muevan. Sino más bien que es el tel que aumente al mismo ritmo, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. O sea, si esta va despichada, Si pues va entonces, de una, no, digamos, no va de. ay, No, propiedades, que por aquí estaba en velocidad, si no me equivoco. Velocidad 1, ajá, y que solo sea pues, creciente. Y esta, no, pero la velocidad también es 1, no tiene sentido. Y ahí no sé, Willas. O sea, ¿me entienden por qué no? Ok, quizá, si le cambio el ancho, no, pero no tiene sentido que le cambie el ancho. Ah, bueno, qué idiota. Es que esta velocidad es 1, claro, porque la derivada da 1, pero ¿cuál da esta derivada, muchachos? Si yo derivo, ¿cuánto me da este vector? 4, debería. Exacto. Entonces, esta tiene velocidad 4. Ahora sí, ¿lo ven? Entonces, y ahora sí iría No, cada pero esa uno. incrementa muy rápido la otra. Pero Sí, la C claro. incrementa más rápido. ¿Cuál incrementa más rápido? La de la T Sí, claro. incrementa ahora todavía más rápido en comparación con la. No, me refiero Pero al no se valor. supone Ah, que tienen sí, que qué llegar al mismo estúpido. Era tiempo. la otra. Sí, 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 Era al sí, sí, ya revés. vi, ya vi. Perdónenme. Mea culpa. Esta vale 4 y la otra vale 1. Ahora sí. Entonces, mientras esta, anímense, ahora sí. Mientras esta dura, en teoría lo que dura una esta, duraría 4 esta. 3 y una 4 y llegan. ¿Lo ven? Y ahí quedó. Entonces, eso es lo que hace la parametrización. Es un punto que se mueve durante la curva y el rastro de ese punto es lo que forma la curva. Ujú.
Entonces vean que no hay una misma forma de recorrer la curva, ¿verdad? Y claramente yo puedo hacer digamos, una parametrización al revés. 7 más 3 da 7. 7 más 3 da 10. 10 menos t, 3. Entonces, y observen que más bien va al revés a comparación de, voy a quitar D, que es la que está haciendo ruido. ¿Lo ven? Entonces, E, que esta fue la que puse al revés de esta, va a la misma velocidad y llega al otro sentido. Eso es lo que hace la parametrización. Interesante, ¿ah? Bueno, ahí está el juguete. ¿Quieren que se los pasen? Puede ser, sí. Ahí Aunque está. aunque yo no tengo la aplicación de GeoGebra. Si no, entonces, bueno, ahí se los puedo pasar, no importa, pero Igual, pues sí. parametrización. Pero no es nada del otro mundo. Más me interesaba la animación para que lo vieran. Qué bonito que se ve. Ahí sí. Bueno, muchachos, voy en lo que resta, voy a explicarles un poco lo de el vector velocidad, ¿verdad? Bueno, que yo me imagino que ya lo saben, porque si no, no lo podrían haber calculado conmigo. O quizá lo hacen como por inercia, porque dicen, Dima, tiene que ser así. Entonces, el vector velocidad ¿qué? Al tener una parametrización de una curva, ¿m? Digamos, de una curva C, y la parametrización es RT, entonces su derivada se denomina vector velocidad. Este vector es tangente en el punto en el cual yo estoy calculando la derivada. ¿M? Digamos, sería derivar entrada por entrada. ¿Ok? Pero coincide, como les enseñé en la animación, coincide con la velocidad en el que el punto se mueve en ese instante. Ahora, el ejemplo que les puse tiene velocidad constante, entonces el punto se mueve en la misma velocidad porque la pendiente de la recta era constante, ¿verdad? Independientemente si fuera inclinado o no. Si fuera una curva, entonces la velocidad puede que vaya más rápido cuando es muy creciente y se vuelve lentita, lentita, muy lentita. Cuando se acerca a cero, llega a cero esa velocidad, o sea, se baja por completo y luego vuelve a aumentar cuando necesita ir retomar en otra curvatura. Pero entonces el vector tangente, o sea, tiene una señal de tangencia en este punto, también me dice su valor, no, su dimensión, no, su norma, o sea, su longitud, me dice la velocidad con la que esa curva pasa. ¿Ok? Entonces, claramente va a ser diferente de acuerdo con la parametrización que hago. Una opción para que todas vayan a la misma velocidad es hacerlo unitario, normalizarlo. Entonces, a la parametrización lo divides por la norma y listo, ya quedó. De hecho, muchachos, en el primer ejemplo que yo les había puesto, si esta mae de acá le divido, eso es muy importante, le divido la norma de esta expresión, que sería este al cuadrado más este al cuadrado, entonces, no, perdón, la norma de esto. La norma de esto, entonces va a tener velocidad 1, ¿verdad? Pero el vector tangente, no la parametrización, ¿verdad?
Entonces, pero eso es una forma también de que yo pueda, o sea, si a esto le divido su norma, entonces con eso me garantizo que van a tener la misma velocidad. ¿Verdad? ¿Por qué misma velocidad? Porque van a tener velocidad 1. Ujú. Y a veces conviene que todo tenga velocidad 1 por un asunto de estandarización. ¿Ok? Em, pero bueno, eso les quería comentar sobre vector velocidad, que es simplemente derivar. Esto va estrechamente relacionado con el concepto de recta tangente. Ujú. Y la recta tangente, muchachos, va a ser, considere un punto P en una curva C. Ujú. eh, y R de T, la parametrización de C. Entonces, si existe un A tal que R de A es lo mismo que P, o sea, que la parametrización que yo hice adentro en cualquier término del intervalo contiene al punto que está en la curva, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la recta tangente corresponde a el valor R de A, que esto no es otra cosa más que P, más T veces el producto de la derivada de la parametrización evaluado en A. ¿Ok? Eso sería la recta tangente en T. ¿Ok? Importante, muchachos, esto es un vector. R de A y R' de A son vectores, vectores. Por eso entonces es la ecuación de una recta, porque esto va a tener 2 o 3 entradas, dependiendo de cómo sea la curva, probablemente 2. Perdón, 3. Ujú. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque yo necesito un punto por el que pase y la derivada me da el vector director. Entonces hago t veces su vector director, de la misma manera como definíamos recta tangente. Un punto por el cual tiene que pasar y un vector director. Ujú. Y como es una recta, aquí t sí es variable, es decir, está en los reales. Entonces no hay un parámetro como tal. ¿Ok? Entonces, como ejemplos como tal, ¿m? eh, determinen la recta tangente de la curva C, donde C es la intersección del plano y más z igual 2 y la superficie z igual menos x menos y al cuadrado. ¿Mm? Con p igual a menos 2,0,2. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, necesitamos una parametrización. Entonces, em, digamos, C es la intersección entre y más z igual 2 y z igual menos x menos y al cuadrado.
Una posible parametrización puede ser, por ejemplo, que Y valga T. Desde aquí yo puedo despejar, perdón, puedo despejar Z. Entonces, Z sería 2 menos T. Y X sería menos Z menos Y cuadrado. O sea, menos 2 más T menos T cuadrado. Ujú. Esa es la parametrización de T, ¿verdad? Menos 2 más T menos T cuadrado, coma, T, coma, 2 menos T. Algo importante, muchachos, es que aquí, bueno, es una intersección, no sé de dónde a dónde va variando T, pero esto no influye en el cálculo. ¿Por qué? Porque entonces yo calculo la derivada con respecto al tiempo, ¿quién sería? Sería 1 menos 2t, Menos 2t. 1, 1 y menos 1. exacto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el valor de t que hace que r de ese valor me dé p? O sea que si yo cambio la t por ese valor, me da p. ¿Cuánto tendría que valer t, muchachos? ¿Para qué? Dice, no lo Para que escuché. r de ese valor me Ujú. dé p. ¿Cuánto tiene que valer t? Tendría que valer 1 en todo. Mm, Tendría mm, que valer 1, pero mm, mm. solamente. No, pues no, 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 no. Eso es menos 2. Digamos, todo esto tiene que dar menos 2, todo esto tiene que dar 0 y todo esto tiene que dar 2. ¿Cuál tendría que ser el valor de t? Ah, bueno, sí, sí, 0. Exacto, ahí está muy directo, ¿verdad? Entonces voy a anotar eso. Ven, entonces aquí, muchachos, t lo dejamos, digamos, en un intervalo abierto en el sentido de, pues puede valer lo que sea, ¿verdad? Y comparo con p, menos 2, 0 y 2. Entonces, al comparar, pues con este automáticamente me doy cuenta que t tiene que valer 0 y verifico que satisfaga lo demás. Entonces, r de 0 es lo mismo que p. Genial. Entonces, la derivada, que la derivada habíamos dicho que era 1 menos 2t, 1, menos 1, evalúo en este punto. ¿Mm? Entonces, evalúo en este punto. Entonces, eso me daría 1, menos 1. Finalmente, entonces, muchachos, la recta tangente sería el punto original P más t veces el vector tangente. Y listo. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? Algo que no haya quedado claro. Que como segundo ejemplo, considere C como la intersección. Ah, bueno, y algo importante, muchachos, siempre vamos a hacer la intersección entre un plano, entre, entre un plano y una superficie, ¿está bien? Y más Z igual 2 y la superficie
Z igual, no, ok, no, estoy escribiendo exactamente lo mismo, perdónenme. Sería X más Y igual 1 y la superficie X cuadrado más Y más Z igual 1. Entonces, determine la recta tangente de C que pasa por el punto P que sería 2, menos 1, menos 2. ¿Ok? Podemos ver que satisface la ecuación porque 2 y menos 1 da 1. 4 menos 1 da 3 y 3 le quito 2, 1, ¿verdad? Entonces sí satisface la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo parametrizo? Nuevamente va a haber la intersección entre un plano y esta curvita. Entonces, conviene, de repente, esta X está elevada al cuadrado. Entonces, vamos a decir que X valga T. Entonces, Y valdría 1 menos X, ¿verdad? O sea, Y valdría 1 menos T. Y de aquí yo puedo despejar Z. Z valdría 1 menos X cuadrado menos Y. O sea, 1 menos T cuadrado menos 1 menos T. Y si simplifico un poquito, me va a quedar 1 menos T cuadrado menos 1 más T. Entonces se van a cancelar los unos. Ups. Entonces va a ser lo mismo que menos T cuadrado más T. Entonces la parametrización C2 sería, perdón, parametrización nada. La parametrización de C sería X que vale T, Y que vale 1 menos T y Z valdría menos T cuadrado más T. Vuelvo a preguntarles, comparo con P. ¿Cuál tendría que ser el valor de T para que estas dos vainas sean iguales? Dos. Correcto. Digo, la ventaja, muchachos, de que sea con un plano es que siempre una de las tres variables va a ser T, entonces ese va a estar directo, ese va a estar cantado de una vez. Entonces T igual 2, entonces R de 2 valdría P. Entonces voy a calcular la derivada y la voy a evaluar en 2. Entonces la derivada me da 1 menos 1 y menos 2T más 1. Y si evalúo en 2, me daría 1 menos 1, menos 2 por 2 da menos 4. Menos 4 más 1, menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la recta tangente? La recta tangente sería el punto por el que acaba de pasar 2, menos 1, menos 2, más t veces el vector director. Perdón, el vector tangente o vector velocidad también. ¿Hay dudas, chicos?
Sí, muchachos, entonces, si no hay más dudas, voy dejándola hasta acá. ¿Está bien? Muchas gracias. Con todo gusto, muchachos.